Hola jóvenes, en esta práctica número 10 y la última del ciclo, vamos a estar viendo un poco sobre lo que son los medios físicos o intermedios en lo que es las redes. Para comenzar, nos dice que vamos a hacer un pequeño recordatorio de las primeras clases, ¿verdad? Las primeras prácticas, y nos dice que el medio físico o cableado, como bien se conoce, es el medio sobre el que se envían las señales eléctricas o bits para realizar la transmisión de información. Los cables de cobre utilizados para transmisión son conductores clásicos que en ocasión no son de metal, sino aleaciones que mejoran las características eléctricas del cable. Hay distintos tipos de cable de uso común en redes LAN. Una red puede utilizar uno o más tipos de cable, aunque el tipo de cable utilizado siempre estará sujeto a la topología de la red, el tipo de red que se utiliza y el tamaño de esta. Es decir, ¿verdad?, que el cableado o el medio físico siempre va a depender de qué tan extensa sea la red, ¿verdad? O qué topología utilice, si ya sea topología en bus, de malla, de estrella, de árbol o de anillo. Cualquiera de estas podría ser. Los tipos de cable pueden estar entre el cable de parte trenzado no blindado o sin apantallar, UTP. Este tipo de cable es el más utilizado, creo que es el que todos conocemos. Tiene una variante con apantallamiento pero la variante sin apantallamiento suele ser la mejor opción para una pyme. En este tipo de cable, los conductores aislados se trenzan entre sí en pares y todos los pares del cable. Esto reduce las interferencias entre los pares y la emisión de señales. Estos cables se utilizan sobre todo para los sistemas de cableado integral, combinado, telefonías y redes de transmisión de datos, principalmente 10 base T. La cantidad del cable y consecuentemente la cantidad de datos que es capaz de transferir varían en función de la categoría del cable. Las gradaciones van desde el cable del teléfono que solo transmite la voz humana al cable de categoría 5 capaz de transferir 100 megabytes por segundo. Se han definido estándares para la instalación y cableado del cable UTP que trabajan como la base 10 base T. El estándar define las siguientes categorías de cable. La categoría 1, que su uso específico es solo para voz o cable de teléfono. La categoría 2, que se utiliza para datos a 4 megabits por segundo o el local tag o para local tag. Categoría 3, que ya son datos a 10 megabits por segundo que son utilizados para el Ethernet. La categoría 4, con datos de 20 megabits por segundo a 16 megabits por segundo. Estos son para token ring. Para el token ring también se utiliza el otro tipo de cable apantallado. Categoría 5, que son datos ya de 100 megabits por segundo, que ya es lo que son los puertos de Ethernet, ¿verdad? Y la categoría 6, que también va de 1000 megabits por segundo, que ya son los gigabits. El cable de parte trenzado, blindado o apantallado, o STP, una desventaja del cable UTP es que es susceptible a las interfaces eléctricas. Para entornos con este problema existe un tipo de cable UTP que lleva apantallamiento. Esto es protección contra interferencias eléctricas. Este tipo de cable se utiliza con frecuencia en redes con topología token ring. Este tipo de cable está formado por grupos de 2 conductores, cada uno con su propio aislante trenzado entre sí y rodeados de una pantalla de material conductor, recubierta a su vez por un aislante. Cada grupo se trenza con los demás que forman el cable y el conjunto total se rodea con una malla conductora y una capa de aislante protector. Es similar, ¿verdad? Pero está un poco más
digámoslo así, recubierto para evitar lo que son las interferencias. El otro tipo de cable es el cable coaxial, que contiene un conductor de cobre en su interior. Este va envuelto en un aislante para separarlo de un apantallado metálico con forma de rejilla que aísla el cable de posibles interferencias externas. Aunque la instalación del cable coaxial es más complicada que la del UTP, este tiene un alto grado de resistencia a las interferencias. Por otra parte, también es posible conectar distancias mayores que con los cables de par trenzado. Existen dos tipos de cable coaxial, el fino y el grueso, conocidos como thin coaxial y thick coaxial. El primero, ¿verdad?, es el thin coaxial y el que está abajito es el thick coaxial. Son distintos, digámoslo así, en lo que es su estructura. A el cable fino también se le conoce como Thicknet o 10 base 2. El 10 base 2 hace referencia, ¿verdad?, a una red de tipo Ethernet con un cableado coaxial fino, como ya sabemos, en donde el 2 significa que el mayor segmento posible es de 200 metros, siendo en práctica reducirlo a 185 metros usando una topología de bus. Es más que todo utilizado, ¿verdad?, en ese tipo de topología. El cable coaxial grueso, o también conocido como Thicknet o 10 base 5, que hace referencia, ¿verdad?, que el cableado puede llegar a medir lo que son 500 metros. El cable de fibra óptica, que consiste en un centro de cristal rodeado de varias capas de material protector. Lo que se transmite no son señales eléctricas, sino luz con la que se eliminan las problemáticas de las interferencias. Esto lo hace ideal para entornos en los que haya gran cantidad de interferencias eléctricas. También se utiliza mucho en la conexión de redes entre edificios debido a su inmunidad a la humedad y a la exposición solar. Con un cable de fibra óptica se puede transmitir señales a distancias mucho mayores que con cables coaxiales o de par trenzado. Además, la cantidad de información capaz de transmitir es mayor, por lo que es ideal para redes a través de las cuales se deseen llevar a cabo videoconferencias o servicios interactivos. El coste es similar al cable coaxial o a un UTP, pero de dificultad de instalación y modificación son mayores. En algunas ocasiones, escuchar 10 base F como referencia a este tipo de cableado, en realidad estas siglas hablan de una red Ethernet con cableado de fibra óptica. Otro tipo de conexión, ¿verdad?, es el LAN sin cableado, que es prácticamente lo que utilizamos todos nosotros, ¿verdad?, que son aquellas redes en las que no se implementa un cableado, sino que se utilizan señales de radio de alta frecuencia o haces infrarrojos para comunicarse. Cada punto de la red tiene una antena desde la que se emite o recibe. Para largas distancias se pueden utilizar teléfonos móviles o satélites. Este tipo de conexión está especialmente indicada para su uso en portátiles o para edificios viejos en los que es imposible instalar un cableado. Todos aquellos edificios, ¿verdad?, que en las épocas antiguas no se pensó que se podía, digamos, llegar a lo que estamos hoy en día, y es un dolor de cabeza, digámoslo así, modificar su estructura para poder instalar lo que son los cables. Las desventajas de este tipo de red es su alto coste y su susceptibilidad a las interferencias electromagnéticas y la baja seguridad que ofrecen. Además, son más lentas que las redes que utilizan el cableado. Como bien sabemos, ¿verdad?, cuando estamos en una red Wi-Fi, siempre va a ser un poco más lenta que si tenemos lo que es un cable conectado directo a nuestro portátil. En resumen, cada cable se utiliza dependiendo del entorno en que se vaya a trabajar. Como se decía al inicio, ¿verdad?, cada tipo de cable se utiliza dependiendo de la topología
la extensión de terreno que se desea cubrir y el entorno, ¿verdad? La especificación, la 10 base T, que es el tipo de cable UTP, tiene una longitud máxima de 100 metros. El 10 base 2 o el 10 coaxial es de 185 metros. 10 base 5 coaxial es de 500 metros. Y el 10 base F de fibra óptica es de 2000 metros. Bien, esto sería todo lo que es la introducción a lo que son los medios físicos, ¿verdad? En el campus yo les he dejado un apartado donde deben de subir el archivo .pkt o pka que les he dejado. Ese es prácticamente solo, digamos, poniendo en práctica lo que ustedes han visto sobre el cableado y el tipo que se debe utilizar para cada dispositivo. En esta práctica yo les haré como una simulación. He encontrado o una aplicación, digámoslo así, en la que se puede hacer la simulación, que es la creación de un cable UTP. Vamos a estar trabajando con lo que son la normativa A directa y la cruzada. Les he dejado en la teoría un poco sobre las diferencias de estas reglas, de estas normativas, perdón, y un poco más de información, ¿verdad? Para que lo lean y puedan ustedes dar su propia interpretación, ¿verdad? Cada uno. Bien, para lo que es la creación o se utiliza en lo que es la práctica ciertos elementos. Entre ellos está la crimpadora o más bien ponchadora, como nosotros lo utilizamos, que es una herramienta que se utiliza para crimpar, es decir, para unir dos materiales maleables mediante la deformación de uno de los dos de ellos. La deformación permite que dichas piezas permanezcan unidas. Estas piezas son el hilo de cobre por un lado y por el otro la cuchilla u hoja metálica del conector RJ45. Los pelacables que son utilizados para pelar el cable UTP para quitar la funda de plástico y acelerar así a los hilos del cobre. El pelacable se puede estar integrado en otras herramientas, como en el caso de la crimpadora. Si te fijas en la imagen de la crimpadora, esta posee unas cuchillas metálicas afiladas que pueden servir a tal efecto. Si se fijan, estas de acá son las cuchillas a las cuales se hace referencia. Se pueden utilizar en vez de utilizar el pelacables. La impactadora, que también es llamada encastadora, se utiliza para insertar pequeños cables dentro de conectores. En concreto, esta puede utilizarse para insertar el hilo del cobre dentro de los conectores de una hembra RJ45. El tester, que a comprobar los cables o verificador de cables, es un dispositivo que permite verificar las conexiones eléctricas en los cables o conectores. Nosotros la usaremos para comprobar las conexiones en ambos extremos de cable de red directo o ya sea cruzado, ¿verdad? Cuando este esté finalizado. Un tester suele contener un generador de corriente eléctrica, un voltímetro, una matriz de conexiones para conectar el generador eléctrico y el voltímetro a todos los puntos de contacto en el cable. También pueden incluir una pantalla o display donde muestran los resultados de las comprobaciones. La cinta métrica, ¿verdad?, que es utilizada nada más para medir las porciones de cable o de funda que debemos cortar. Las tijeras, que son fundamentales, ¿verdad?, para cortar cables o hilos de cobre cuando estemos construyendo nuestro cable. No son imprescindibles para realizar la práctica. Y estos serían los elementos o herramientas que se utilizan en la práctica, ¿verdad?, para realizar o crear lo que son los cables. Similar a esto, tenemos lo que son los elementos en nuestra aplicación.
La aplicación de la que les hablo se llama UTP Cable Termination. No les dejé una actividad de esta aplicación porque sé que no todos tenemos un teléfono, ¿verdad? Con lo que es sistema Android, otros tienen el sistema iOS, entonces es, digamos, un poco complicado. Entonces me salió más factible dejarles una práctica en el que ustedes conozcan o se hagan memoria de qué tipo de cableado se utiliza para unir ciertos dispositivos. Pasaríamos a lo que es la aplicación.